Buenas noches, mi nombre es Fabio Ibáñez. La materia que estoy viendo es conmutación. Voy a sustentar la actividad correspondiente de la actividad número 5. Los temas que ya escogí con anterioridad de la fase 1, 2 y 3 de la materia de conmutación. Entonces empezaremos primero. ¿Qué es la conmutación por división de tiempo? Es el procedimiento de multiplexación que reparte las unidades de información en ranuras, slots, alternas de tiempo a un número de frecuencias. Se coloca cuando la tasa de datos es mayor que la tasa requerida por los dispositivos de emisor y receptor. También se puede operar un único enlace dividiéndose y entrelazándose las cantidades. Se puede ocupar un canal de transmisión a partir de distintas fuentes para lograr una mejor utilización del medio de transmisión. El ancho de banda es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo del tiempo total. TDM dispone de la utilización conjunta de fuentes de mensajes individuales de un canal de conmutación eh, sin ninguna interferencia. Cada mensaje es limitado de ancho de banda por un filtro pasabajos para cambiar las frecuencias que no necesitan para una adecuada señal. Estas señales filtradas llegan a un conmutador, del cual lo tenemos aquí presente. El segundo punto de la unidad 1 es que es conmutación por división de espacio. ¿Sí? Bueno, es una tecnología que segmenta el espacio en zonas utilizando antenas unidireccionales y se utilizan por satélite en redes de celulares para mitigar el número de estaciones base. Tenemos algunas características, las cuales son que nos permite más de un consumidor en cada sector o celda. Se requieren antenas fijas direccionales en una estructura celular. Aumenta la capacidad, aumenta la capacidad por kilómetro cuadrado. Es muy simple de implementar. Es útil en combinación con FDMA, TDMA o CDMA. Tenemos algunas ventajas también que nos ayudan, las cuales son que aporta tanto a los operadores como para los usuarios y debe ser de manera controlada, ya que no es posible cambiar toda la red. Esta técnica, otra de las ventajas es que esta técnica de las señales analógicas en digitales es la modulación por impulsos codificados o PSM y que permite la utilización múltiple de una línea por medio de la multiplexación por división en el tiempo. Tenemos otro proceso que es de digitalización y transporte de señales telefónicas. Es atender como un canal analógico, es convertirlo en una señal digital y que esta señal puede ser transmitida con las ventajas de transmisión digital. Permite establecer una conmutación. Aquí podemos concluir que la red de transmisión que sirve de soporte físico como otros elementos que permite controlar la información. Aquí tenemos este diagrama que nos da, entonces tenemos la fuente de ruido, en la parte de abajo, tenemos las señales, que son las flechas, tenemos fuente de información, donde van los mensajes, y transmisor. En el otro sitio tenemos la señal recibida, el receptor y el destino, que es muy importante, en los cuales tenemos, como lo venía diciendo, el emisor, los receptores, medio de transmisión, repetidores, conmutadores, encaminadores, filtros.
Entonces voy a describir uno por uno, los cuales son el emisor, es la parte del sistema que codifica y emite el mensaje. Estos pueden ser una antena, una computadora, un teléfono. En el receptor, que puede ser cualquier dispositivo capaz de recibir un mensaje y extraer la información de él, el receptor. Puede ser un radio, un televisor en este caso. Medio de transmisión, tenemos por el que se transmite la información, que es muy importante, ya sea inalámbrico o alámbrico. ¿Sí? Tenemos los repetidores, que son dispositivos que amplifican la señal que les llega, por lo que se puede establecer comunicaciones a gran distancia. Los conmutadores, que son dispositivos eh, que encaminan cada trama de red hacia su destino de computadoras. Los encaminadores son dispositivos que permiten elegir en cada momento cuál es el camino más adecuado, el que mejor les parece de la red, con soporte TCP/IP. Y los filtros, que como el nombre lo indica, son dispositivos que permiten que el paso de ciertas frecuencias de la señal, pero impiden el paso de otras. O sea, no todas van directamente. Bueno, tenemos en el sistema de computación efectivo es aquel que satisface de forma satisfactoria tres necesidades esenciales, las cuales son la entrega, la exactitud y la puntualidad. En la entrega, el sistema debe transmitir toda la información donde debe ser y que el sistema garantice que sea información únicamente la que va a recibir donde está previsto. La exactitud, el sistema debe entregar la información con exactitud y sin modificarla. La puntualidad, el sistema debe entregar la información en el intervalo de tiempo provisto para ello en transmisiones de tiempo real, de video, audio o voz, cualquiera de las tres. Y puede tener un retraso significativo, ¿sí? Como aquí lo podemos ver en este diagrama, estas dos personas. ¿Sí? Las características de la red telefónica pública conmutada o PSTN. Es una red de conmutación, está diseñada para la transmisión de voz y enlazar dos equipos por medio de un circuito físico para comunicación y que pierde una vez que se ha completado la misma. Aquí vemos el diagrama, lo que voy a explicar. Entonces aquí tenemos red de telefónica pública conmutada. Entonces aquí tenemos la red de los computadores donde pasa la información. Es una conexión conmutada analógica y que circula las vibraciones de voz y en este caso las que se usan habitualmente para comunicarse como el teléfono, en este caso. También puede llevar datos a través de un módem acústico y que se encarga de transformar la señal del ordenador, que es digital, en analógico y transferir la información por la línea telefónica, que es muy importante. Aquí podemos ver el diagrama donde acabo de explicarlo. Las ventajas que son muy importantes. El costo de contratación es más económico. Factor dinero. El precio depende del tiempo en que se use y su larga distancia. Su facilidad de configuración y de instalar es más fácil. Su mantenimiento es más barato, que es muy importante. Permitir su acceso a Internet. Solo se necesita un módem o un computador. Su comunicación es muy grande. Y también como también tiene sus ventajas, también tiene sus componentes. En sus componentes tenemos eh, centrales de conmutación de circuitos, terminal de abandono o líneas telefónicas, sistema de transmisión y sistema de señalización, que es muy importante. Bueno, seguimos con la actividad que abarca la unidad número 2, la cual son las características
y pila de protocolos de X25, Flame, Relay y ATM. Adicionalmente, diagrama y expliqué la arquitectura. Bueno, entonces primero que todo vamos a definir qué es la red X25. ¿Sí? La red X25 es una red que se divide en tres primeras capas del modelo OSI. Se relaciona bajo las normas aplicadas a su sistema de red X.29, X28 y X3. De este modo comunica sus sistemas asíncronos en utilización de X.75. Utiliza la conmutación de paquetes en tramas, logrando la transmisión en datos. ¿Sí? La X25 se define como la forma de conmutación e intercambio de información entre DTE, Data Terminal Equipment, y DSE, Data Circum Terminating Equipment. Entonces aquí tenemos el diagrama estándar de red de X25. La DTE, la red de pública de datos, ¿no? Entonces en esta se determinan tres fases. La instalación de conexión X25. Los protocolos de X25 se basan en sus primeras tres capas del modelo OSI. Entonces vamos a explicar las primeras capas. ¿Sí? Las primeras capas que están aquí. Entonces tenemos en la capa 1 son las características físicas en la serie X. En la capa número 2 realiza la iniciación y comunicación entre los dispositivos DTE y DSE. En la capa 3 establece la comunicación del circuito con la cual conecta la llamada y transferencia de datos. Está ahí, el protocolo X25. Ahora pasamos al Flan Relay. ¿Qué es el Flan Relay? El Flan Relay es un protocolo de red para solución a la conmutación de paquetes, el cual es utilizado por los ISP, proveedores de servicios, que utiliza la red de distribución de proveedor para envío de datos de alta calidad. Eh, su rendimiento y eficiencia puede ser entre centrales, nodos o clientes finales como solución de datos. Tiene unas características que son muy importantes. El Flan Relay se basa en que diferentes canales de datos compartan una misma línea de transmisión con alto volumen de tráfico, teniendo eficiencia en su emisión. El Flan Relay se distribuye por la capa 2 del modelo OSI y transmite información de manera estructurada por tramas, soportando variedad de protocolos o aplicaciones a necesidad del cliente o del proveedor de servicios. Por ello tiene Flan Relay utilidad de protocolos hasta para el envío de la voz. ¿Sí? Bueno, los circuitos donde opera Flan Relay son, tenemos el CBP, que establece una ruta fija entre nodos con una finalidad dirigida. Y el CBP tiene semejanza a una llamada telefónica realizada, la validación en el circuito donde al necesitar una conmutación utiliza la mejor ruta entre nodos. Bueno, los dispositivos que se utilizan para la conmutación están definidos como los DT, cliente, y DCE, proveedor. La velocidad de acceso, la velocidad medida de reloj de la conexión a la nube RAM Relay. Dice, bueno, es proporcional a la velocidad a la que los datos viajan hacia adentro o fuera de la red.
identificador de conexión de enlace de datos DLCI. Es un número que identifica el extremo final de una red de Frame Relay. Em, bueno, aquí tenemos la interfaz de administración local, LMI. Tenemos que tiene tres tipos de LMI, que es Cisco, ANSI y Q933A, que es la velocidad de información suscrita, que es la velocidad garantizada en bits por segundo del proveedor de servicio de componente a proporcionar. Aquí tenemos la interfaz entre el equipo del usuario y la red. Flame Relay proporciona un medio para realizar el multiplicación de varias conversaciones de datos lógicas, denominadas circuitos virtuales. El multiflexión Flame Relay permite un uso más flexible y eficiente del ancho de banda disponible. Dice, bueno, el plan Relay permite a los usuarios compartir el ancho de banda a un costo más económico o variado. La trama de plan Relay. Tenemos la señalización, la dirección en bits y de DLSI, FENCN y BENCN. Los datos, FSS y la señalización. Tenemos algunos datos, los cuales son la señalización, la dirección, el valor de LSI, control de congestión. ¿Sí? En la señalización indica el principio y el final de la trama Frame Relay. En la dirección nos indica la longitud del campo de dirección, ¿sí? Hacia dónde va dirigido. Eh, en el valor de LSI indica el valor que se compone de los 10 primeros bits del campo de dirección. Y en el control de congestión, los últimos 3 bits del campo de dirección que controla los mecanismos de notificación de congestión frame relay. Eh, Ahora pasamos a la red ATM, que de los dos tipos diferentes de conmutación son la conmutación de paquetes y circuitos. Surge una tercera opción que combina lo mejor de ambos, la cual es la conmutación por células. En el alma de ATM es la técnica que actualmente todos aceptan como gran universalidad dora de todos los servicios de red por su gran flexibilidad hacia el futuro. Bueno, en la conmutación por células la información es acarreada en paquetes pequeños y de longitud fija, conocidos como cells o células. ¿Sí? Eh, Cada célula contiene un header de 5 bytes y un campo de información de 48 bytes. ¿Sí? Para el transporte de celdas ATM debe usarse una estructura de transmisión que consiste en la utilización de una cadena continua de celdas sin la existencia de una estructura de multiplicación de tramas de interfaz. Mm, Una segunda opción es multiplexar las celdas mediante la técnica de división en el tiempo síncrona y en cuyo caso la secuencia de bits, la interfaz forma una trama extrama basada en la jerarquía digital síncrona. Hay varios protocolos los cuales TAG, TAG, IBT y JET.
Y ya, bueno, en el iOS tenemos, en el tag, tras la emisión de ráfaga, se envía un paquete para liberar el recurso. En IBT, la ráfaga de datos contiene información para liberar el recurso al final de la ráfaga. Y en JET, en la cabecera del paquete de control, se negocia el tiempo y el enlace. Mm, Las ventajas de ATM dan nuevas aplicaciones debido a su alta velocidad y a la integración de los tipos de tráfico. Es compatible con las actuales redes físicas que han sido desplegadas con anterioridad a este. Puede ser implementado sobre par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. ¿Sí? Sí, simplifica el control de la red de una tecnología. eh, para todo tipo de comunicaciones. Esta uniformidad intenta simplificar el control de la red de la misma. Tiene un largo periodo de vida, que es muy importante. Un mayor ancho de banda para la red al utilizar ancho de banda de 25.6 megabytes y 155.52 megabytes y 622.8 megabytes y hasta de 2 gigabytes, que es muy importante. Es como para largas distancias largas, para número de usuarios, para el acceso del ancho de banda, acceso de ancho de banda. ¿Sí? Eh, la, la red ATM siendo una de las mejores alternativas de las telecomunicaciones en el avance constante de la misma, de celdas ATM ya no cumplen con los requerimientos de ancho de banda, que era una en gigabytes, por lo tanto es utilizada en redes de capacidad moderada. Entonces aquí tenemos un diagrama en el cual nos indica ATM mejora su capacidad y eficiencia de su mejoramiento en la red. Entonces, como lo podemos ver, entonces aquí tenemos la red ATM. ATM tiene una central telefónica, tenemos dos centrales telefónicas acá. En la parte de arriba tenemos red de edificio, red empresarial. En la parte de abajo tenemos central telefónica 2 y red empresarial, red de edificio. ¿Sí? Todas las líneas van direccionalmente a la red ATM. Eso significa que las líneas de color amarillo van a la red de las líneas de 622.8 megabytes a la red del edificio. Y las líneas de color azul van a la red de las líneas de 25.6 megabytes de la red del edificio. Las líneas de color rosado van a la red de líneas 155.52 megabytes de la red empresarial y las líneas de color verde van a la red de las líneas 2 gigabytes de la central telefónica. Muchas gracias. Ahí voy para seguir. Bueno, seguimos con la tercera y última unidad. La actividad que se abarca en la unidad 3 es las características generales, diagrama de arquitectura, los tipos de conmutación y la pila de protocolos de GMPLS. Entonces tenemos, primero que todo, propiedades generales de GMPLS, con desarrollo y evolución tecnológica a nivel de las telecomunicaciones, donde la solución de medio óptico como el resultado de transmisión más viable. La solución de MPLS en las redes de conmutación de paquetes se observó que no solo sería útil en redes MPLS, y así extender hacia otros tipos de conmutación dado la función hacia la solución óptico, tiempo, longitud de onda y espacio. Bueno, entonces vamos con GMPLS, que es una evolución del plano de control de MPLS hacia un plano de control más común, simplificado y funcionamiento y mantenimiento de una red
multicapa con cualquier sistema de transporte, también mixto, asegurando la interoperabilidad entre los dispositivos de alto nivel, routers, y los de bajo nivel, como OXC, PXC, etc. Aquí tenemos el diagrama explicando lo que acabo de decir. GMPLS puede percibir como un unificador de tecnologías, permitiendo que la transmisión de información entre los diferentes tipos de redes y unificando el control del tráfico. Tenemos las principales alternativas de GMPLS que se ofrecen actualmente a los ISP. Es, eh, es una rápida provisión de servicios de cualquier tipo, a cualquier destino, con cualquier calidad de servicio, en cualquier momento, con cualquier grado de disponibilidad, con un costo operativo muy bajo, que es lo que se quiere. Bueno, los tipos de conmutación que nos brinda la solución GMPL se puede desempeñar en 5 tipos de interfaces, las cuales son conmutación de paquetes, conmutación de celdas, conmutación de tiempo, conmutación de longitud de onda y conmutación de espacio. Voy a leer algunas. Por ejemplo, la conmutación de paquetes basada en el contenido de la cabecera del paquete capa 3. La conmutación de celdas o flames basada en el contenido de la cabecera de la celda o flame capa 2. Conmutación de tiempo, TDM, basada en el slot temporal de un ciclo repetitivo. Eh, la conmutación de longitud de onda, basada en la longitud de onda en la que se reciben los datos. Y por último, la conmutación en el espacio, basada en la fibra o puerto por lo que se reciben estos datos. En GMPLS, esta separación puede ser de manera lógica o física. Es una separación lógica. Los tráficos de datos y de control viajan sobre la misma red. Tenemos aquí un ejemplo que si presentamos una red de datos óptica con un plano de control sobre la red IP tradicional. En GMPLS, todos los LSPs son bidireccionales, mientras que en MPLS son unidireccionales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En un LSP bidireccional, ambos sentidos deben tener las mismas características y parámetros de ingeniería de tráfico. Es muy importante en servicios como videoconferencias o VoIP. A partir de aquí, el resto de LSP puede utilizar este false LSP como si fuera un enlace más de la red para establecer otros LSPs superiores, sí, y sin tener ninguna preocupación. Bueno, aquí también tenemos los links que deben tener como inicio y final el mismo par de LSPS. Los links deben tener el mismo tipo de conmutación. Los links deben tener la misma característica de ingeniería de tráfico. Bueno, aquí tenemos el modo con NICBus LSP. En este modelo se establece un único inter-área LSP extremo a extremo que atraviesa varios dominios. La señalización es común para todo el LSP. También tenemos el modo LSP Stitching. En este modelo se establece un intraárea LSP en cada dominio y finalmente se conecta a un COSEM. El otro modo es el modo de LSP Netting.
En este modelo se utiliza un intra-área LSP de gran capacidad entre los ABRS de un dominio para transportar varios inter, interáreas. El otro protocolo es GMPLS. Los protocolos de encaminamiento son los encargados de calcular la ruta entre dos puntos de red con unas determinadas condiciones o restricciones para la transmisión del tráfico. Eh, para realizar este cálculo es necesario conocer la topología y los recursos de la red. Vector de distancia. Este tipo de protocolo procede a que ningún router tiene información completa sobre el protocolo de la red y que cada uno se comunica con los routers vecinos para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Eh, Tenemos también los OSPF y IST, que son muy parecidos en cuanto a funcionamiento. Ambos utilizan el sistema de Link Star. Eh, el Link Star eh, dice, bueno, tenemos el sistema de intermediario. Encierra información como ancho de banda máximo, ancho de banda reservable y ancho de banda disponible o no reservado en un enlace. Tipos de conmutación de un modo, protección capacity. Un enlace puede proporcionar protección a la comunicación teniendo más de una conexión física entre dos puntos. Em, los protocolos de señalización, los cuales son los que se tienen las siguientes funciones, que es distribuir la información de etiquetas entre los LSR. Reserva los recursos físicos de un LSP para poder realizar la transmisión. También nos puede mantener la conectividad de los enlaces y detectar la notificación de errores para la restauración de un LSP. Eh, el funcionamiento de RSPPT se basa en en operaciones de repetición, respuesta entre los LSR de una ruta. El proceso para establecer el LSP debe reiniciarse desde el principio. Es muy importante tenerlo en cuenta. Adoptar las medidas necesarias para evitar otro error. Mm, En este tenemos, en el caso de LSP anidados, el establecimiento de datos debe producirse en orden inverso a la jerarquía. Es decir, primero se debe crear el LSP de mover nivel y hasta que no esté establecido no se puede continuar con el siguiente. Aquí tenemos el diagrama. Este diagrama. Tenemos registro de ruta. Un cerrito permite detectar bucles, loops, detectar cambios en los enlaces durante el tiempo de establecimiento. Tenemos también la ruta explícita, que esta ruta explícita puede ser strict, donde se especifican todos los nodos intermedios, o relajada, donde los LS tienen una limitada capacidad de elección. Y los enlaces coloreados. Los enlaces de una red pueden tener tres colores, cuyos significados son: exclusión, exclude ANI, enlace que no debe ser usado; exclusión de algunos, include ANI, al menos uno debe ser usado; y inclusión de todos, include alt, todos deben ser usados. Em,
Dice, la solicitud de etiquetas se realiza mediante el envío de un Generalized Label Request Object dentro del par messaging. Entonces, en este recuadro tenemos unos 8 bits y en el primer tenemos encoding tip, en el segundo 8 bits es bits tips y 16 bits head bit. Voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, encoding tips indica el tipo de tecnología a usar. Ethernet, SONET, representa la naturaleza del LSP, pero no la naturaleza de los enlaces que componen el LSP. Switch tip indica el tipo de conmutación de un enlace paquete, celda, longitud de onda. Este campo es importante para aquellos enlaces y nodos que soportan varios tipos de conmutación. Y por último tenemos el GPID, Generalized Payload Identifier. Indica el tipo de tráfico a transferir, más concretamente el encapsulado de la información. Son variados los códigos L3PIC y definidos por la IEEE, así como nuevos códigos para tecnología óptica. Es- Tenemos también las sugerencias de etiqueta. Puede sugerir el uso de una etiqueta en concreto. Tenemos también la restricción de etiquetas. Y la restricción de etiquetas puede ser necesaria en al menos 4 casos en el dominio óptico, los cuales son: un modo sea capaz de recibir y transmitir ópticamente pequeños grupos de longitud de onda; un nodo no tenga capacidad de conversión de longitud de onda de manera que sea necesaria la misma longitud de onda de sus enlaces, ¿sí? Y limita las conversiones de longitud de onda para reducir la distorsión de las señales ópticas. Los dos extremos de un enlace tengan en común solamente un determinado grupo de longitud de onda. Eh, por último, tenemos la gestión de errores, extensión GMPLS, la notificación de errores, extensión GMPLS en el establecimiento de un LSP. Muchas gracias por la oportunidad de esta materia. Quedé muy contento y espero que les guste. Muy amables, que tengan buen día. Muchas gracias.